Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes algo que el Señor me regalaba esta mañana y hace referencia a cosas que hemos venido conversando desde semanas atrás y es sanar nuestro corazón. Aquellas experiencias que hemos vivido en nuestro pasado son las que Dios utiliza o permite para sanar nuestro corazón. Canaliza ese dolor para que lo podamos conocer. Y la historia de hoy nos relata un poco cómo Dios utiliza ese tipo de situaciones o se vale de ese tipo de situaciones para que lo podamos conocer, para que podamos tener una experiencia con Él. A veces no es solamente saber de Él o saber quién es, sino que Él quiere que lo conozcamos personalmente, que podamos saber exactamente quién es Dios. Así como Job, que conocía de Dios, era una persona justa, hacía sacrificios a Dios, pero Job no lo conocía realmente, no había tenido ese encuentro personal con Él. Y se valió de la situación de Job, de ese dolor, de eso que le pasó, para que Job lo pudiera conocer. Y esta historia, que la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, es la resurrección de Lázaro. Todos hemos escuchado esa historia alguna vez, por lo menos en nuestra vida. Y cuenta la historia que Jesús estaba en una aldea cercana donde vivía Lázaro, que tenía dos hermanas, que eran Marta y María. Y le mandan avisar a Jesús de que al que ama, no le dicen Lázaro tu amigo, sino al que tú amas está enfermo. Y las hermanas te mandan a llamar para que vayas allá donde esté. Pero Jesús dice que se queda varios días más en la aldea donde estaba. Y él entiende que esa enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Esto quiero que lo tengamos muy claro, porque Jesús permite esta situación en la vida de esta familia, esta experiencia de la muerte de Lázaro, para glorificar a Dios. Hay un propósito detrás de ese dolor, de ese sufrimiento, y el propósito es glorificar a Dios. Cuando uno lee un poco esta historia y se da cuenta quién era Lázaro, Marta y María, uno entiende que ya conocían a Jesús, ya sabían quién era Jesús, ya sabían que era el Hijo de Dios por algunas palabras que dice Marta después que se encuentra con Jesús. Entonces, la historia nos sigue diciendo de que después de que Lázaro muere, Jesús sabe que ya Lázaro murió y va donde está Lázaro, donde esta familia. Cuando llega, dice que Marta sale corriendo a recibirlo. Le dicen que el maestro llega y sale corriendo. Y lo primero que le dice es: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pienso que en estas palabras de Marta hay un reproche hacia Jesús, porque sabía que Jesús era su amigo, que Jesús lo amaba, mas sin embargo había permitido la muerte de Lázaro, había permitido un dolor en su corazón que Marta se lo está exteriorizando, le está reprochando a Jesús que a pesar de que lo amaba, permitió esa experiencia y su hermano murió. Jesús le dice unas palabras muy sabias, le dice: no, tu hermano resucitará, es lo primero que le dice. Y ella dice: sí, yo sé que resucitará en el día final. Y Jesús le dice: no, yo soy la resurrección. Y si tú crees en mí, tu hermano vivirá. Seguido, Marta regresa a la casa y le avisa a su hermana María que Jesús está en la aldea. Y María también sale corriendo a recibirlo y le dice lo mismo que le dijo Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vuelve y le reprocha, las dos hermanas le reprochan a Jesús que su hermano murió. Había dolor en el corazón de estas hermanas. No solamente estaba el dolor por la muerte de su hermano, sino que estaba el dolor hacia Jesús por no haber hecho algo, por haber permitido esa experiencia dolorosa en la vida de ellas y no haber hecho nada. Como si Dios de alguna forma hubiese estado de brazos cruzados mirando este dolor y este sufrimiento. ¿Por qué lo permites? Pero Jesús sabía en su corazón que esa experiencia tenía un propósito, era glorificar a Dios. Y miren que en esta historia Jesús, después de que María le reprocha y todos los judíos llegan llorando, pues dice que se conmovió de espíritu y lloró también. Acto siguiente él va, resucita a Lázaro,
¿sí? Y entonces pues hay gran gozo y gran alegría por esta situación. Pero el propósito principal de esta enseñanza, de esta historia, lo cuenta Jesús en los primeros versículos del capítulo 11, que es glorificar a Dios. Pienso que esta familia tuvo una experiencia, un encuentro cercano con Dios a través del dolor. Dios canalizó ese dolor, ese sufrimiento que ellas habían tenido para que supieran realmente quién era Él, para que lo conocieran a profundidad quién es Jesús. Y pienso que si eso lo traemos a la vida de nosotros en este momento, esas experiencias dolorosas que nosotros hemos tenido, ese sufrimiento, ese dolor que hay en nuestro corazón, es para glorificar a Dios, es para que lo conozcamos. De pronto sabemos quién es Jesús, de pronto asistimos a una iglesia, de pronto asistimos a devocionales, de pronto escuchamos mensajes todos los días que nos animan, que nos alientan, pero realmente podemos decir, conozco a Jesús, realmente podemos decir, he tenido un encuentro personal con Él. Y así como Marta y María, que tenían ese dolor en su corazón, podemos también estar reprochándole a Dios, ¿por qué permitiste esta experiencia? ¿Por qué permitiste este sufrimiento? ¿Por qué me pasó esto? Y tenemos dos dolores, el dolor de la experiencia que tuvimos y tenemos el dolor de reprocharle a Dios por qué no hizo nada en ese momento, por qué permitió esa experiencia en nuestra vida. Y así como Jesús sabía en el fondo de su corazón que esa experiencia que habían vivido esta familia era para glorificar a Dios, así te digo hoy a ti, lo que hemos vivido es para glorificar a Dios, no es para muerte, no es para dejarnos ahí sepultados, es para glorificar a Dios, es para que tengamos ese encuentro con Él, es para que lo conozcamos y podamos decir en nuestro corazón, no solamente sé quién es, sino que lo conozco, pude de primera mano conocerlo y saber realmente quién es Él en mi vida. Espero que esta vitamina del día de hoy te ayude, te construya, te edifique y te abra un poco la mente, te despeje un poco la mente y podamos entender que esas experiencias que hemos vivido no solamente van a ser sanadas en nuestro corazón, sino que vamos a poder darle la gloria, la honra y las gracias a Dios por lo que hemos vivido. Que Dios te bendiga en este día.